Un saludo para todos, soy Juan Sebastián Pareja Quintero, residente de segundo año de anestesiología en la Universidad de Caldas. Hoy quiero compartir con ustedes analgesia para cirugía de tórax, cómo impactar desde la anestesia, los objetivos que nos vamos a proponer para revisar durante todo este tiempo es retomar y reconocer las vías de dolor en cirugía de tórax y cuáles acciones podemos implementar desde el preoperatorio, desde el intraoperatorio y finalmente en el posoperatorio que nos pueda ayudar a que los pacientes que son llevados a cirugía de tórax tengan un impacto en la mejoría de su recuperación, entendiéndose esta como disminución en la morbilidad, en la carga de infecciones postoperatorias y por supuesto del dolor. La idea es compartir precisamente los temas que son un poco más controvertidos, dado que la analgesia regional de entrada sabemos que es la piedra angular de esto. Asimismo, el uso de AINES y de paracetamol también es un tema que está bastante claro. Entonces vamos a enfocar un poco más en los temas que están surgiendo como elementos útiles para ayudar a la analgesia posoperatoria. Recordamos entonces que el dolor asociado a la cirugía de tórax tiene implicaciones desde varios puntos de las vías de dolor, empezando por la lesión que se genera en piel al realizar una incisión. Entonces va a haber un trauma, un estímulo nociceptivo, pasando por la lesión o por la injuria que se genera luego de la retracción muscular, el trauma, fractura costal, inclusive pues distensión ligamentaria, distensión de la articulación costocondral. Va a generar dolor. Finalmente pues también hay implicaciones de trauma a los nervios intercostales e irritación pleural secundaria a sangrado en primer lugar, o inclusive también cuando se deja a los pacientes con tubos de toracostomía, perdón, entonces van a generar irritación también asociada. Entonces, cada uno de estos puntos es donde podemos tener implicaciones y en los cuales, si se hace un manejo adecuado del dolor desde el preoperatorio, el paciente puede tener una mejor recuperación, dado que es claro que una recuperación, o más bien la mejoría del dolor en términos posoperatorios en esos pacientes está asociado a una disminución sumamente elevada de comorbilidad como infección pulmonar o tiempos de recuperación del paciente. Es importante tener en cuenta también que la evolución de la analgesia en cirugía de tórax ha cambiado. En 1970 el enfoque era opioides y AINES, donde los opioides era la piedra angular. Sin embargo, pues asociado a todos los eventos adversos que podría presentar como depresión respiratoria y complicaciones pulmonares asociadas, entonces empezaron a evaluar otras posibilidades analgésicas en estos tipos de pacientes. Entonces, en 1980, la analgesia epidural empezó a mostrar valor para ser utilizada, lo mismo en los años 90 el bloqueo paravertebral y finalmente, hace poco menos de 5 años, el ESP, el bloqueo del plano director de la espina y el bloqueo de cerrato también han demostrado que han sido elementos en la analgesia regional bastante valiosos para el manejo posoperatorio del paciente llevado a cirugía de tórax. Sin olvidar pues que la analgesia multimodal, si bien tiene bastantes años con nosotros, no hace más de 10 a 20 años que viene utilizándose de forma más enfocada y dirigida a disminuir los efectos adversos de los medicamentos dados en altas dosis. Entonces, ¿qué puede hacer el anestesiólogo para impactar en el bienestar del paciente? En primer lugar, recordar que la incidencia de dolor post cirugía de tórax es elevada. Un dolor puede presentarse entre 30 y el 80%. Se habla de que un síndrome de dolor post toracotomía puede aparecer en el 57% a los 6 meses y 47% a los 12 meses. Entonces, un dolor sumamente elevado, donde el dolor neuropático es principal y el dolor de severidad intenso termina siendo mayor del 10% de los pacientes que aquejan precisamente dolor.
y que también hay unos factores de riesgo asociados a incidencia de dolor no controlable, como es el sexo femenino, la edad joven, los pacientes que tienen ideas de catastrofización respecto a la cirugía, asimismo como los pacientes que son usuarios crónicos de opioides. Finalmente, la necesidad de pleurectomía o reintervención tiene implicaciones también en un aumento en la incidencia del dolor eh, post cirugía de tórax. Entonces, una pregunta que primero se plantea es: ¿qué es más doloroso, si la tirotoracoscopia o la toracotomía? Para ello, llama la atención un estudio publicado que fue realizado entre el 2009 y el 2012, en el cual se llevaron 74 pacientes a biotracoscopia y 132 pacientes a toracotomía, y se hizo una evaluación, un seguimiento durante los primeros días post cirugía, y también se hizo seguimiento hasta un año. En este grupo, solamente el 59% de los pacientes fueron totalmente vigilados durante un año. Tanto los grupos llevados a biotracoscopia como los llevados a tracotomía eran grupos bastante homogéneos, entonces eran muestras representativas. ¿Y qué demostró este estudio? Precisamente que los pacientes llevados a biotracoscopia versus los pacientes llevados a tracotomía, inmediatamente después de la cirugía, no tenían una diferencia significativa en el dolor, y este evaluado como escala análoga del dolor. Asimismo, a 12 meses estos pacientes también, ambos pacientes también presentaban el mismo grado de dolor, lo cual nos lleva a una primera reflexión: es que se debe tener claridad de que la biotracoscopia no va a disminuir de forma significativa el dolor, entonces no debe haber trato, eh, un trato diferente en términos de ser objetivos con el control del dolor en los pacientes ya sea biotracoscopia. Durante el preoperatorio, entonces podemos también determinar una serie de elementos que nos van a ayudar a la mejoría y recuperación de nuestros pacientes. En primer lugar, es la educación en dolor, es sumamente importante. No olvidar que el, todo lo que pueda ofrecerse al paciente se debe hacer, y esta es una de esas cosas en que tiene bastante implicaciones, pues la relación médico-paciente entre el anestesiólogo y precisamente pues el paciente. Este es un artículo precisamente que lo demuestra, publicado en el año 2008, y que pues tuvo un grupo de 70 pacientes llevados a tracotomía, y a esos pacientes se dividieron en dos grupos: 35 pacientes a los cuales se les hacer una intervención que implicaba 45 minutos hablándoles respecto a la cirugía, explicándoles sobre el dolor, teniendo en cuenta las consideraciones de ellos frente al dolor. Y el versus el grupo control, que no iba a tener ningún tipo de eh, tiempo en el cual se hace la educación del dolor, y se evaluó el dolor postoperatorio inmediato y el consumo de analgésicos. Y este estudio demostró que precisamente en las primeras 48 horas había una diferencia estadísticamente significativa frente a la escala análoga del dolor entre los pacientes a los que se les hizo la intervención y frente a los que no se les hizo. Asimismo, una disminución en el consumo postoperatorio de opioides. Entonces nos lleva a la segunda reflexión, que es: la educación es fundamental en los pacientes llevados a cirugía de tórax y en general en todos los pacientes. Respecto ya a términos medicamentosos, la pregabalina tiene varios elementos que nos hablan de que se puede utilizar en el preoperatorio. Ese artículo, un artículo publicado en el año 2019, que evalúa la eficacia de la pregabalina para el manejo del dolor agudo y posoperatorio luego de una toracotomía. Fue un metaanálisis que en total incluyó 9 estudios, que incluía 684 pacientes, y iban a evaluar el dolor posoperatorio agudo, el dolor crónico, el consumo de opioides posoperatorios y los efectos adversos asociados. Entonces, si bien hay una alta heterogeneidad eh, entre los estudios al evaluar el dolor postoperatorio en el primer día,
Sin embargo, demostraba que siempre era a favor de la pregabalina. Lo mismo para el día 3. El dolor para el día 3 también era mucho menor en los pacientes pues, que eran llevados, pues demostraron estos estudios que eran llevados a las líneas de pregabalina, donde el estudio que más fuerza tuvo fue el que implicaba la administración de pregabalina, 75 miligramos cada 12 horas, hasta 5 días posoperatorio. Frente al dolor neuropático, si bien también había heterogeneidad importante, esto no era una limitación para demostrar que siempre era a favor el uso de pregabalina para el dolor neuropático. Lo mismo para el rescate con opioides. Para esto la homogeneidad sí era más clara frente a todos los estudios, y también el uso de pregabalina estaba asociado a disminución del uso de opioides. Frente a los eventos adversos, era claro que los usuarios a los pacientes a los cuales se les administró pregabalina iban a presentar mayor episodios de mareo, asimismo como mayor episodios de somnolencia. Cuando hablamos dentro del preoperatorio de pregabalina en videotracoscopia, hay también varios elementos a analizar, varios estudios. Este primero es un estudio en el cual se evaluaba la administración de pregabalina preoperatorio en pacientes llevados a videotracoscopia, cuales se administraba 25 miligramos cada 12 horas, y demostró que disminuía el dolor posoperatorio. El siguiente estudio que hablaba del uso de 50 miligramos de pregabalina para la prevención posoperatoria, donde el protocolo era administrar 150 miligramos de pregabalina una hora antes de la cirugía, también demostró disminución del dolor posoperatorio y del dolor neuropático. No obstante, este otro estudio en el cual aleatorizó pacientes para llevar al lado de pregabalina versus el placebo, para videotracoscopia, donde se les administró 300 miligramos de pregabalina previo a la cirugía y se continuó con 150 miligramos cada 12 horas por 5 días. Este no mostró diferencia significativa en términos de dolor a 9 meses. Dentro del preoperatorio también consideramos el sulfato de magnesio y la lidocaína. Para el sulfato de magnesio presentamos este primer estudio en el cual se intentó identificar el rol del sulfato de magnesio en el dolor postoperatorio en los pacientes llevados a toracotomía, un estudio que fue publicado en el 2007. Llevaron 12 pacientes control versus 12 que se les iba a hacer la intervención. La intervención era un bolo de 30 miligramos kilo de sulfato de magnesio que continuaba con una infusión de 12 miligramos kilo hora, y se evaluaba el, el dolor y el consumo de opioides en estos pacientes. Y lo primero que muestra es que hay una disminución en el consumo de opioides en el grupo a los cuales se le administró magnesio, sin implicaciones pues en términos del dolor. Este otro análisis que también fue publicado en el año 2019 y que evaluó la administración sistémica pues, del sulfato de magnesio, y que fueron en 100 pacientes, 50 pacientes llevados a sulfato de magnesio y 50 pacientes llevados a en grupo control, y se les administró también un protocolo de sulfato de magnesio similar al estudio previo. Se administraba 40 miligramos kilo en bolo, continuaba con 10 miligramos kilo hora por 24 horas y se hacía un seguimiento a 90 días. Lo primero que se identificó fue que el dolor en reposo de los pacientes del grupo de sulfato de magnesio era estadísticamente mucho menor que los grupos control. Asimismo, la cantidad de pacientes que referían una escala de dolor análoga de 0 en reposo cuando se comparaban los dos grupos también era mucho mayor para el sulfato de magnesio, y este estudio pues concluía que la administración de sulfato de magnesio disminuía el dolor postoperatorio en reposo, disminuía el dolor crónico post-toracotomía, una relación de una incidencia de 2.1% versus 14.3%, disminuía el dolor neuropático a 90 días con una
una varianza impresionante entre 0% para el grupo control versus 12.2% del grupo eh, del 0% del grupo de sulfato de magnesio versus 12.2% del grupo control. Frente a la lidocaína en parche al 5%, un estudio publicado en el 2019 en el cual se llevaron estudio de 90 pacientes en los cuales se les administró un parche de lidocaína que tenía 700 miligramos de lidocaína 3 días previos a la cirugía durante las horas de la noche, 12 horas durante las horas de la noche, y en el cual se pretendió evaluar el dolor estático dinámico. En este se identificó que el dolor en la escala visual análoga en reposo era significativamente inferior en los pacientes del grupo intervención, asimismo que el dolor dinámico y el grupo y la administración de morfina. Entonces, en resumen, la evidencia en el preoperatorio nos habla de que la toracotomía para el dolor agudo hay evidencia a favor, para el dolor crónico la evidencia no es del todo fuerte, una evidencia insuficiente. El sulfato de magnesio, si bien hay datos que nos ofrecen que puede servir, no nos habla del todo, entonces hay una evidencia insuficiente. Y en cambio los parches de lidocaína, la evidencia sí es a favor. La pregabalina, por otra parte, para la tracoscopia, para el dolor agudo hay evidencia a favor, para el dolor crónico hay evidencia insuficiente. Para el sulfato de magnesio no tenemos evidencia para la tracoscopia y los parches de lidocaína para la tracoscopia no tenemos tampoco evidencia. Dentro del intraoperatorio, la ketamina en infusión desde el preoperatorio, bolo en el preoperatorio 10 minutos antes y continuar por 96 horas, fue llevado como un estudio de intervención en 70 pacientes, en los cuales a la mitad se les administró 0.1 miligramos kilo de bolo y continuó 0.1 miligramos kilo hora versus el placebo que no se les administró nada y se les quiso evaluar tanto el dolor estático como el dolor dinámico posoperatorio, las primeras 48 horas, a los 12 meses y también los cambios en el consumo de opioides de estos pacientes. Lo que identificó era que los pacientes a las 48 horas había disminución en el dolor posoperatorio, asimismo que el consumo de opioides era mucho menor en los pacientes que se les administraba ketamina. Una revisión sistemática precisamente el uso de ketamina para el dolor post-toracotomía que fue realizado en el año 2019 y que incluyó 2017, perdón, y que incluyó 15 RCTs con un total de 241 pacientes. Evaluó precisamente la ketamina como dosis única en bolo, incluía los estudios que tuvieran ese tipo de intervenciones y donde los bolos eran prequirúrgicos de 0.1 miligramos o 1 miligramo kilo, y las infusiones iban de 0.05 miligramos kilo hora durante 4,72 horas. ¿Y qué identificó eso? Era que la ketamina tenía relación con la analgesia posoperatoria temprana, pero no tenía evidencia frente al dolor crónico o el síndrome de dolor post-toracotomía. La lidocaína intraoperatoria tiene varios estudios que intentan evaluar precisamente qué implicaciones tiene la administración de lidocaína intraoperatoria asociada al dolor eh, subsecuente a los pacientes de cirugía de tórax. Este es un artículo publicado en el año 2015 en donde se evaluó la administración de bolo de lidocaína asociado con infusión a una muestra de 48 pacientes llevados a videotoracoscopia y identificó que no había cambios en el dolor postoperatorio, no había disminución del consumo de opioides intraoperatorio. Y incluso este año fue publicada una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual se intentó evaluar diversos elementos asociados a disminución de dolor crónico, pues cómo se pudiera prevenir el dolor crónico en los pacientes después de cirugía, e identificó, y la lidocaína solamente tiene una evidencia a favor para la prevalencia de dolor a 6 meses de cirugía de mama, pero no hablaba de cirugía de tórax. Entonces, hablando dentro del intraoperatorio, la ketamina es un elemento que nos sirve para el dolor agudo y para el dolor crónico es una evidencia débil a favor. La lidocaína, en cambio, es una evidencia que es insuficiente.
Finalmente, para el posoperatorio, hay un artículo en el cual se evalúa el uso de PCA, pero específicamente de fentanil con ketamina, donde fueron 70 pacientes llevados, 35 al grupo de ketamina con fentanil y 35 llevados al grupo, eh, al grupo que se les administró analgesia epidural. Era una comparación de estos estudios y se quiso evaluar el dolor estático y el dolor dinámico a las 48 horas. ¿Qué fue lo llamativo? Es que precisamente el dolor en la escala visual análoga de los pacientes que se les administró PCA de fentanil con ketamina, en comparación con los pacientes que se llevó a analgesia con PCA de, de anestésico local más ketamina epidural, más fentanil epidural, no mostró diferencia significativa precisamente en el dolor. Entonces, ellos concluyen que el dolor, tanto estático como dinámico para la infusión de la PCA, era igualito, pues a las 24, 48 horas, lo mismo que los efectos adversos asociados. Entonces, del posoperatorio, hablamos de que la infusión de ketamina hay evidencia a favor de, para el dolor crónico, la evidencia es más bien controversial, y que la PCA opioide más ketamina, hay una evidencia que, si bien es a favor, pues por las cantidades de estudios y por lo pequeño del estudio, pues es débil la evidencia. Finalmente, es importante recalcar la analgesia regional como la piedra angular en el manejo de la analgesia posoperatoria del paciente llevado a cirugía de tórax. La analgesia epidural como gol estándar, que fue llevado a este punto en este año, en el año 1998, luego de que se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis, en el cual se identificó que los pacientes llevados a cirugía de tórax, que se les administraba analgesia epidural, tenía mucho menos incidencia de comorbilidades y que el dolor era mucho más controlado. Entonces, como les digo, eso hizo convertir la epidural como el estándar de oro en toracotomía. No obstante, cabe recalcar que durante los años 90 el bloqueo paravertebral empezó a tomar auge, y este es un metaanálisis realizado acá en Colombia, publicado en la revista colombiana de anestesiología, en el cual se incluyeron 38 estudios con 2.188 pacientes, en el cual se quería evaluar en tanto bloqueo paravertebral como les iba a los pacientes, y también se consideraba pues el tipo de técnica de bloqueo paravertebral, si era una técnica por referencia anatómica, por neuroestimulación, por visión directa, o guiada por ultrasonido. Y lo que identificó este metaanálisis era que los pacientes a los cuales se les ponía un bloqueo paravertebral guiado por ultrasonido tenían un mejor control del dolor en comparación con los demás participantes. Entonces, como les digo, el mejor resultado era los guiados por ultrasonido. Sin embargo, hay implicaciones frente a estos, porque no hay una técnica estandarizada por ultrasonido. Se describen hasta 9 técnicas para hacer un bloqueo paravertebral. Entonces, no hay literatura suficiente que diga cuál es la mejor opción en términos de la técnica. El ESP, el bloqueo del plano erector de la espina, fue descrito por primera vez en el año 2016 por el doctor Forero en pacientes eh, con dolor crónico, en el cual identificó que la administración de anestésico local, precisamente en el plano identificado entre la apófisis transversa de las vértebras y el grupo de los músculos erectores de la espina, eh, hacía que mejorara pues el dolor en estos pacientes. Frente a la cirugía de tórax, el doctor Forero en el año 2017 también llevó a una descripción de 7 pacientes que tenían síndrome de postoracotomía, y demostró que el ESP aumentaba el alivio del dolor y disminuía el dolor crónico. En el 2020 se publicó un estudio en el que pacientes llevados a toracotomía y a toracoscopia
fueron 42 pacientes de reporte de caso, demostraban que al administrársele un bloqueo ESP disminuye el dolor posoperatorio y el consumo de opioides. Asimismo, en un modelo de pacientes llevados a toracotomía en el cual se quiso evaluar la diferencia entre la infiltración local e ESP, con una muestra total de 60 pacientes, había una disminución en el dolor posoperatorio, en la necesidad de rescates, en las náuseas y vómito, y eso también eh, fue expresado en un estudio similar de pacientes llevados a toracoscopia, en el cual se intentó comparar analgesia multimodal versus ESP, y que también demostró lo mismo, disminución en el dolor posoperatorio, en los rescates, en las náuseas y vómito posoperatoria. Entonces nos va demostrando que el ESP es un elemento fuerte para el uso en los pacientes llevados a cirugía de tórax. Por otra parte, el bloqueo del plano del serrato es un bloqueo que está también emergiendo como una alternativa para la analgesia posoperatoria en cirugía de tórax. Frente a este, hay un metaanálisis de 8 RCTs que incluía 542 pacientes, de pacientes llevados a hacerles bloqueo de serrato versus placebo en un grupo de cirugía de tórax, y se evaluó el dolor estático y dinámico a las 48 horas postoperatorias. De este estudio mostró que a las 12 horas era mucho menor el dolor para los pacientes que se les hacía el bloqueo del serrato. No obstante, la heterogeneidad de los estudios, sin embargo, todos tendían siempre a favorecer el bloqueo del serrato. Lo mismo que el ahorro de opioides siempre favorecía hacia el bloqueo del serrato con las otras técnicas, de que el bloqueo del serrato también disminuía, perdón, el consumo de opioides posoperatorios. Ahora bien, la pregunta siguiente es: ¿cuál es el mejor? Para ello, eh, vamos a empezar a comparar la epidural versus el bloqueo paravertebral. Este primero es un estudio publicado en el año 2014, en el cual existe una revisión sistemática, perdón, y metaanálisis publicado en el año 2014, en el cual se tuvieron en cuenta 12 RCTs con 541 pacientes, y en esto se identificó que la epidural era igual de efectiva en términos de analgesia con el bloqueo paravertebral, con mayor seguridad para el bloqueo paravertebral, y esto dado por la disminución en la incidencia de náuseas, vómito, prurito y especialmente hipotensión posoperatoria. Una comparación de la analgesia de la analgesia y de los efectos adversos del bloqueo paravertebral también con el bloqueo epidural en pacientes llevados a toracotomía, un metaanálisis también del 2014, que incluyeron 777 pacientes descritos en 18 RCTs, también demostraron lo mismo. El bloqueo epidural tiene la misma efectividad analgésica que el paravertebral, con una mayor seguridad para el paravertebral. Y finalmente, una revisión de Cochrane del 2016 de 698 pacientes, que incluían 14 recetas, que también dijo lo mismo. La eficacia analgésica del bloqueo paravertebral era similar a la analgesia que ofrecía el epidural, con un punto a favor en términos de la seguridad para el bloqueo paravertebral. Ahora, cuando comparamos el bloqueo paravertebral que dijimos que era igual de bueno que en términos analgésicos que la epidural, pero que era más seguro, entonces lo comparamos con el ESP, y en este se evaluó en 94 pacientes llevados a toracotomía, 47 para bloqueo del plano director de la espina y 47 para el grupo de bloqueo paravertebral, y se evaluó el dolor postoperatorio durante las primeras 24 horas, y identificó que el dolor estático y dolor dinámico era similar. Sin embargo, entonces era igual, el alivio era similar. Sin embargo, había una mayor incidencia de hipotensión y bradicardia para el grupo llevados a bloqueo paravertebral, lo mismo que el riesgo de hematoma y la necesidad de varios chuzones o punciones
en el bloqueo paravertebral y mayor tiempo pues para realizar este tipo de bloqueo. Es decir, el ESP y el bloqueo paravertebral tienen la misma efectividad o eficacia analgésica, sin embargo tienen para el ESP a favor que es un poco más seguro que el bloqueo paravertebral. Cuando comparamos el bloqueo del plano del serrato versus la analgesia epidural, este estudio que fue llevado durante el año 2015 y que incluyó a 40 pacientes, 20 pacientes en el grupo del bloqueo de serrato versus 20 pacientes de analgesia epidural, eh, se identificó que la analgesia era igual para el serrato que para la epidural. Sin embargo, volvía a recaer lo mismo y era que los efectos adversos eran nula para el bloqueo serrato, en tanto que para la analgesia epidural aumentaba los episodios de hipotensión. Finalmente, cuando vamos a comparar el ESP con el bloqueo del serrato, en un grupo de pacientes llevados a biotracoscopia, eran 30 pacientes para ESP versus 30 pacientes para bloqueo de serrato, donde el resultado primario era la calidad de la recuperación y el resultado secundario era el, el consumo de opioides y el dolor evaluado según la escala visual análogo, demostró que el ESP tenía una mejor satisfacción en términos de recuperación, donde esta recuperación era evaluada por el QOR score, que evalúa varios puntos relacionados a la recuperación, como la capacidad de independencia, dolor, satisfacción. Asimismo, en términos de los resultados secundarios, el dolor en reposo era menor para los pacientes que se les administró ESP, lo mismo que el dolor en dinámico, y hablando desde inspiración profunda o tos. Asimismo, la necesidad de opioides o el consumo total de opioides era menor para el ESP cuando se comparaba con el bloqueo del serrato. Otro estudio también que evaluó, o más bien que comparó el serrato con el bloqueo del grupo de los músculos erectores de la espina, que también incluyó 60 pacientes, 30 y 30, y que el resultado primario de la severidad de dolor, se identificó que el dolor era el dolor dinámico y el dolor estático en las primeras 24 horas era mucho menor para los pacientes llevados a ESP, lo mismo que el dolor dinámico, y que el tiempo para el primer rescate de opioides era más prolongado para el ESP que para el serrato, una diferencia casi de 100 minutos, de manera que el ESP ofrece una mejor analgesia según este estudio y disminuye las necesidades de consumo de opioide. Entonces, el resumen de los conceptos de analgesia regional y manejo intraoperatorio es que para la toracotomía, pues sabemos que la epidural es el estándar de oro, sin embargo, sabemos que, que la analgesia paravertebral del erector de la espina y del serrato son igual de buenas en términos de eficacia analgésica, pero que de todos estos, el erector de la espina, con la literatura reciente, termina siendo el más efectivo y el más seguro frente a los otros dos, sin pasar por alto que la analgesia paravertebral también es muy efectiva igual, y también segura, lo mismo que el bloqueo de serrato. Entonces los puntos clave para esto es que el anestesiólogo impacta en recuperación postoperatoria y cirugía de tórax, donde el dolor de la toracotomía es similar al dolor de la toracoscopia. No se puede pasar por alto que estos pacientes llevados a toracoscopia van a tener menor dolor que un paciente llevado a toracotomía. El enfoque siempre debe ser desde la analgesia multimodal, considerando muy bien que la educación del paciente es importantísima en su recuperación. Desde el preoperatorio, considerar la administración de pregabalina, lidocaína en parche, en el intraoperatorio ketamina, y pues, recordar que la analgesia regional es fundamental. En el posoperatorio, obviamente, considerar siempre pues, opioides de respaldo intravenoso, si bien la idea es técnicas ahorradoras de opioides en sus pacientes, pero siempre se puede dar la posibilidad de la administración de opioide intravenoso, y recordar que se viene demostrando que la infusión de ketamina y fentanil por PCA tiene buena
eficacia en el control del dolor postoperatorio de los pacientes llevados a cirugía de tórax. Muchísimas gracias.